Muy bien, pues vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Marcos. Así que por favor abre ahí tu Biblia en el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 5. Vamos a ver hoy esta parte final. La semana pasada comenzamos a estudiar la primera parte del capítulo 5 y vamos a ver la segunda parte, la parte final, que es hermoso. Todo el capítulo es poder ver a Jesús de una forma increíble, pero esa última parte vemos algo bien importante y vamos a ver lo que es realmente el Evangelio, lo que es la salvación a través de esta historia, que prácticamente son dos historias que están ahí entrelazadas, ¿verdad? Quizás ya la conozcas, la historia de Jairo, ¿verdad? La hija de Jairo que está muriendo, y esta mujer que no se menciona su nombre, simplemente pues esa mujer que tuvo, pues eso, un flujo, ¿verdad? Una enfermedad, una hemorragia, perdón, de hace 12 años, que se acerca a Jesús simplemente por fe. Entonces vamos a ver el día de hoy estas dos historias y quisiera comenzar haciendo una oración. Vamos a orar para que Dios nos guíe, que sea su Santo Espíritu acompañándonos ahí donde estás tú, que sea Él con nosotros. ¿Te parece? Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta mañana, por tus bendiciones, Señor, por darnos vida un día más, por permitirnos despertar, Señor, y contemplar tu gloria y lo hermoso que eres, Señor. Gracias por estar con nosotros, Señor. Te pedimos ahora, Señor, que tú hables a nuestras vidas, Señor, a través de esta escritura, a través de tu palabra. No queremos desperdiciar, Señor, ni una sola palabra, Señor. Te pedimos que tú nos hables, que tú nos dirijas, que sea tu Santo Espíritu, Señor, redarguyendo nuestro corazón, mostrándonos quién eres, Señor, y lo que tú has hecho por nosotros. Por favor, Padre, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Comienza diciendo esto. Verso 21, ahí nos quedamos la semana pasada. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. La historia comienza con este hombre llamado Jairo, pero esto no comenzó aquí. La semana pasada vimos cómo, pues sí, prácticamente Jesús al cruzar del otro lado, ¿recuerdas? Con sus discípulos, se encuentra con un endemoniado, pues echa fuera al demonio, que realmente son muchos demonios, ¿recuerdas? Les da permiso de entrar en los cerdos. Esos cerdos prácticamente se van al vacío, ¿no? Y se mueren los cerdos. Y la gente al ver esto, al escuchar lo que había hecho, ¿recuerdas lo que hicieron? ¿Qué le pidieron a Jesús? Que se fuera, ¿verdad? Prácticamente lo que ocurrió fue que lo corrieron de ahí y le dijeron, vete de aquí, no te queremos aquí. Eso fue lo que sucedió. Fue echado de la región de los Gadarenos. Entonces Jesús lo que hace es subirse a la barca y regresar al otro lado, donde estaba la multitud esperándolo. Prácticamente está regresando ahí, ¿no? Y es esa multitud lo que comienza diciendo el verso 21, ¿no? Dice que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, o sea, regresando, y si tú recuerdas, este lugar es Galilea, no es el mar de Galilea, pero ese lugar que regresa es este lugar llamado Capernaum, donde había estado Jesús. Entonces regresa otra vez ahí y dice que se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. O sea, nuevamente vemos eso, Jesús no puede estar con ellos, tiene que estar en la barca, en el mar, ¿recuerdas eso? Porque la gran multitud está ahí, es más, esta multitud lo estaba esperando. Déjame leerte esto en Lucas 8:40, que es esta historia que hemos estado viendo este pasaje, que es el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas. Y dice esto en Lucas 8:40, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo. O sea, esta multitud está gozosa de ver a Jesús. Dice, porque todos le esperaban, ¿no? O sea, Jesús se fue y al día siguiente esta multitud venía otra vez a ver si viene, a ver si viene. Estaban esperando a Jesús. Pero recordemos, y eso es importante porque va a mencionar mucho nuevamente a la multitud. ¿Qué tipo de multitud era esta? Sí, esto es bien importante y lo vimos en el capítulo 3. Déjame recordarte esto. Capítulo 3, versos 7 y 8, para que recuerdes esto. Dice más, Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén y de Idumea. ¿Recuerdas? Dice del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. O sea, mucha gente de todos lados. Si tú recuerdas, te decía, eran miles de personas realmente las que estaban ahí buscando a Jesús.
Pero ve lo que hacían ellos. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Entonces recordemos, estas multitudes vinieron a Jesús simplemente por lo que él podía darles físicamente o terrenalmente. Sus corazones no estaban en el Señor. Los corazones de esta multitud estaban en el aquí y ahora. Su expectativa no era eterna, no era celestial, era una expectativa terrenal y temporal, ¿te das cuenta? Esa era la multitud con la que nuevamente Jesús se encuentra aquí. ¿Sí? Pero vemos algo. El texto nos dice que entre esta multitud había un hombre, ¿sí? Un hombre llamado Jairo. Este hombre, de entre esa multitud, se acerca a Jesús. Y dice el texto que era un hombre, dice que era uno de los principales de la sinagoga. ¿Qué significa esto? Era un hombre importante. El principal de la sinagoga, ¿no? Sabes que la sinagoga era el lugar donde se reunían los judíos. Bueno, todavía hay sinagogas, ya se reúnen ahí los judíos. Y el principal de la sinagoga estaba por encima de los ancianos prácticamente, ¿no? De los ancianos de las sinagogas. Refiriéndome a sinagogas locales, ¿no? El principal estaba a cargo del arreglo de los servicios y la supervisión de los asuntos de las demás sinagogas. Era una persona importante. Y Jairo, este hombre, pues era un principal de la sinagoga. Entonces, lo que vemos de Jairo no nos dice aquí, pero al decirnos esto, este detalle ya nos dice mucho acerca de él. Él era un hombre con una buena posición, ¿te das cuenta? Un hombre con autoridad. Y como vimos, siendo un principal de la sinagoga, era un hombre respetado por la comunidad. Era un hombre que se le respetaba. Probablemente Jairo pertenecía a este grupo que hemos visto también, que pues eran enemigos de Jesús, los fariseos, ¿recuerdas? Que lo que buscaban era terminar con Jesús. Déjame recordarte esto. En el capítulo 3 nuevamente, fíjate lo que dice. Esto ocurre ahí en Capernaum. En el verso 1 dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga. Verso 1. Y había allí un hombre que tenía seca una mano. ¿Recuerdas el hombre de la mano seca? Es esto, y fue ahí. Y le acechaban para ver si en el día del reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Eran esos hombres fariseos, ¿sí? Y Jairo era el principal de esta sinagoga, precisamente. O sea, Jairo fue un hombre que no solo había rechazado a Jesús, o sea, al ver lo que hacía, sino fue un hombre que había acechado a Jesús para acusarle, y no solo eso, para destruirle, porque el verso 6 del capítulo 3 dice, y salidos los fariseos, tomaron consigo con los herodianos contra él, tomaron consejo, con los herodianos contra él para destruirle. ¿Recuerdas que lo vimos? Entonces, muy posiblemente Jairo está entre esas personas, esos hombres, que una vez vieron a Jesús, pero lo rechazaron, es más, querían terminar con él. Pero aquí en el capítulo 5 vemos al mismo hombre, pero totalmente diferente, ¿verdad? Aquí lo vemos totalmente diferente. Jairo, siendo quien era, viene a buscar la ayuda de Jesús. Qué increíble es eso, ¿no? En ese momento Jairo no era el principal de la sinagoga, no era un fariseo. Él era un hombre con una gran necesidad. Así fue como él se vio a sí mismo. Por eso se acerca a Jesús de esta manera, totalmente humillado, postrándose a los pies de Jesús, rogando mucho. ¿Sí dice que dice eso? Reconociendo su necesidad, dice el verso 23, y le rogaba mucho. O sea, le rogaba mucho. Este hombre está humillado. Ya no hay orgullo, ya no hay soberbia, está totalmente humillado. Le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Dice el verso 22 que estaba postrado y luego le vio y se postró a sus pies. ¿Qué fue lo que hizo que un tipo como Jairo, un hombre de esta clase, buscara a Jesús así humillado, postrado, rogándole? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues el texto lo dice. Su hija de 12 años, como vamos a ver más adelante, estaba agonizando. Estaba agonizando, no estaba enferma, ¿sí? Estaba muriendo. Eso significa, esa palabra agonizar significa al borde de la muerte. La niña estaba ya a punto de morir. El texto no nos dice nada más acerca de esta enfermedad, de la enfermedad que tenía ella. No nos dice cuánto tiempo llevaba enferma. El único dato que nos da es que estaba a punto de morir. ¿Sí? Qué situación tan trágica. Y sabes qué, te voy a decir un dato más trágico todavía.
Dice Lucas 8:42. Dice, hablando de la hija de este hombre de Jairo, dice, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. O sea, no solo era su hija de 12 años que estaba muriendo, era su única hija. ¿Te das cuenta? De lo trágico, de lo difícil. Esto definitivamente quebrantó la vida de Jairo. Sí, un hombre soberbio, orgulloso, ¿verdad? Pero ¿sabes algo? Dios tocó un lugar importante en su vida para humillarlo. Sí, la vida de su hija. Fíjate, empezamos a ver ciertas cosas, vamos a hablar de eso. Entonces, esto quebrantó a Jairo, quebrantó su vida. Su única hija, como vemos, estaba al borde de la muerte. Y no nos dice todo lo que Jairo intentó hacer por su hija antes de venir a Jesús. O sea, como padre vas a buscar una y mil cosas, ¿verdad? Más adelante vamos a ver a la mujer que también se acerca a Jesús y dice que ella por todos lados, con médicos, fue por todos lados y nada más no, se empeoraba la situación con ella. Jairo seguramente buscó a los mejores médicos, hizo lo que pudo. No nos dice cuánto tiempo pasó, pero Jairo esperó, lo que vemos que él esperó mucho tiempo para venir a Jesús, al grado que su hija ya está a punto de morir. ¿Sabes qué veo aquí? Que así actúa la soberbia. O sea, Jairo pudo haber venido a Jesús desde antes, ¿verdad? O sea, no creo que de la noche a la mañana su hija se puso así. Pero él esperó hasta el último momento, no quería humillarse, ¿te das cuenta? Pero ya cuando vio que estaba a punto de morir, es cuando se acerca a Jesús. ¿Sabes qué? No esperes tanto. Si Dios te está llamando, está pidiendo que te humilles, no esperes un quebranto de esta manera. ¿Sabes algo? Dios en su bondad, en su amor, nos quebranta. Ahorita lo vamos a ver porque muchas veces es la única manera en que vamos a responder a la salvación. Pues si tú estás oyendo hoy su voz, dice la palabra, no endurezcas tu corazón. Si Dios ya empezó un quebranto en tu vida, ven a Él, no esperes más tiempo. Entonces, pues Jairo esperó, ¿no? Y llegó el momento cuando la angustia y la necesidad de este padre fue tanta que no lo quedó de otra que acudir a Jesús. ¿Pero por qué? ¿Por qué acude a Jesús? Bueno, pues simplemente porque Jairo fue testigo de lo que Jesús podía hacer por el hombre necesitado. Él lo vio. Aún en su soberbia y dureza, él lo vio. Como principal de la sinagoga es posible que Jairo haya estado presente, no solamente cuando sanó al hombre de la mano seca en el capítulo 3, quizás también cuando echó fuera un demonio en el capítulo 1, ¿recuerdas? En la sinagoga. Y probablemente, si no estuvo presente, sí escuchó sobre la sanidad del paralítico, ¿recuerdas? En la casa sanó un paralítico, donde Jesús demostró que él podía perdonar pecados. Seguramente Jairo escuchó esto. Y es por eso que busca a Jesús. El hecho es que Jairo pues no tenía duda de que Jesús pudiera ayudarlo. Y esto lo vemos en la petición que le hace a Jesús, verso 23. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Fíjate lo que le rogaba. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Te das cuenta? Eso es fe. Jairo estaba seguro que con un solo toque de Jesús, así, solo pon las manos sobre ella. Con un solo toque de Jesús su hija podía vivir. Él ya estaba convencido de eso. Y lo que llevó a Jairo, realmente como lo vemos, un hombre probablemente soberbio, no orgulloso, lo que lo llevó a humillarse de esta manera, reconociendo a Jesús, fue un quebranto. Fue un quebranto. A veces nos quejamos, la humanidad se queja del sufrimiento, de la aflicción, pero es porque no está entendiendo el beneficio que puede traer el dolor a nuestras vidas. Aún nosotros como creyentes, Dios nos habla en el dolor. Muchos de nosotros conocimos al Señor en el sufrimiento, en el quebranto.
Muchos de nosotros no íbamos a poder realmente doblar nuestra rodilla al Señor si no hubiera sido de otra forma. Muchos de nosotros seguramente vimos milagros, señales increíbles, gente sanada, etcétera, pero nunca doblamos nuestra rodilla realmente a Jesús. Aún tú puedes decir, yo vi sanidad en mi vida, yo creo en Jesús, pero realmente no estás humillado. No te has postrado rindiéndote a Jesús como vemos a este hombre. Y a veces Dios permite el quebranto, la aflicción, el dolor en nuestra vida. ¿Para qué? Para abrir nuestros ojos. Esto fue lo que hizo precisamente que este hombre cambiara de esta manera. ¿Sí lo ven? Jesús, entonces, vamos a ver cómo responde. Verso 24, pon atención a esto, fíjate lo que dice. Fue pues con él. Me encanta eso. Fue pues con él. O sea, Jesús, ¿qué hace? Accede a ir con Jairo. Ese es nuestro Dios. Esa es la gracia del Señor. Jairo no se encontró con reproche. ¿Te das cuenta? O sea, Jesús puede haber dicho, sí. O sea, ¿te acuerdas cuando estuve ahí y me estabas acusando? ¿Te acuerdas que nada más estabas ahí pues viendo de qué manera me acusabas? Jesús no hizo eso. ¿Se dan cuenta de eso? Ese no es Dios. Si tú piensas eso, es que ya otras veces me he burlado de Jesús, me han predicado el evangelio y yo me he burlado. ¿Cómo voy a ir a Jesús? Ven con un corazón correcto y no vas a encontrar reproche, vas a encontrar gracia. Eso es lo que encuentra Jairo. ¿Sí? Jesús no reprocha nada. Accede con él. ¿Por qué? Porque Jesús no está viendo al principal de la sinagoga. Está viendo a un padre afligido. Jesús no ve al hombre orgulloso y soberbio. Jesús ve en Jairo a un hombre quebrantado, a un hombre totalmente humillado. Y es así como Jesús accede a ir con él, ¿te das cuenta? Cuando una persona viene humillada de corazón delante de Dios, realmente humillada, Él no va a reprochar nada. Dios no te va a reprochar. ¿Sabes qué va a hacer Dios? Va a ir contigo. Es lo que vemos aquí. Me recordaba mucho este versículo de Isaías, que es un versículo que después se identifica a Jesús con él. Es un versículo, digámoslo, mesiánico, ¿verdad? Hablando de Jesús, Isaías 42:3. A lo mejor lo recuerdes. Dice, no quebrará la caña cascada. No apagará el pábilo que humeare. O sea, ¿qué es exactamente eso? Cuando yo te veo afligido, quebrantado, pues te rompo. No quebrará la caña cascada, no apagará, ya queda un pábilo, ya queda una gotita de esperanza. Dios dice, no lo va a apagar. ¿Se das cuenta? Ese es nuestro Dios. La persona más soberbia y orgullosa que realmente sufra este cambio y se acerca a Dios totalmente y realmente humillada, alcanzará misericordia. Esa es la clave en todo esto. Nuevamente vemos al final a la multitud, fíjate lo que dice. Que fue con él, le seguía una gran multitud y le apretaban. O sea, era lo mismo. Nuevamente esa multitud, ¿verdad? Y recuerdas, esta multitud con perspectiva temporal, ¿verdad? Es lo que veíamos. Gente que se acercaba a Jesús, ¿por qué? Pues porque quería sanidad, ¿verdad? Porque buscaba un bienestar. Como el día de hoy sigue acercando muchas multitudes a Jesús, buscando dinero, buscando sanidad, comodidad, bienestar, lo de aquí y ahora, una perspectiva temporal. Estos son los que están apretando a Jesús y el día de hoy siguen apretando a Jesús así. ¿Te das cuenta? Sin embargo, Jesús está ahí, porque sabe que en medio de todo eso hay personas que están dispuestas a humillarse y a buscarle correctamente. Vamos a ver qué es lo que sucede. Viene un paréntesis, ¿no? La otra historia comienza aquí. Verso 25. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años, ¿recuerdas qué edad tenía la niña? 12 años. Una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Esto es una hemorragia. Y claro que está hablando de una menstruación. Una mujer que tiene eso de hace 12 años y había sufrido mucho de muchos médicos, o sea, fue con muchos médicos y gastado todo lo que tenía.
O sea, cuando dice que había sufrido mucho de muchos médicos, probablemente es que hasta con charlatanes fue, ¿verdad? Y gastó todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor, o sea, las cosas estaban peor. O sea, ¿te has visto eso? Que de repente empiezas con una enfermedad y vas con un doctor y no te va bien y las cosas se ponen peor y dices, no, pues, ¿qué crees que es esto? Un quebranto, ¿verdad? Dice esto, cuando oyó hablar de Jesús, verso 27, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Alguna vez te has sentido indigno para acercarte a Jesús? Así estaba esta mujer. Sentí indigna. Tiene que venir en secreto. ¿Sí? Este es el ejemplo de una persona que tenía mucha razón para sentirse indigna, pero eso no la detuvo. ¿Te das cuenta? Ella se acerca a Jesús, quiere tocar a Jesús. ¿Sí? Esta mujer estaba enferma desde hace 12 años, tiene este flujo de sangre. Como te decía, se refiere a una enfermedad menstrual crónica, un continuo flujo de sangre. ¿Te imaginas eso? Digo, nosotros como hombres difícilmente, pero las mujeres saben qué es eso. O sea, lo saben, cada 28 días están padeciendo eso, digámoslo así. No es algo cómodo. Imagínate eso todos los días, desde hace 12 años. ¿Te imaginas la anemia que tenía esta mujer? Perdiendo sangre todos los días de esa manera. Y sabes, déjame decir algo muy interesante para que podamos entenderlo un poquito más, la condición de esta mujer. En Levítico 17:11, y lo puedes encontrar desde Génesis, en muchas partes, nos dice algo. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Ahí en la sangre está la vida. Entonces podemos ver esto, la vida de esta mujer se le estaba yendo así, gota a gota, cada día. Es lo que estaba pasando. Esta condición sería difícil para cualquier mujer de cualquier época. Pero para una mujer judía, nada podía ser peor, ya que esta situación afectaba cada área de su vida. Acompáñame a Levítico, vamos a leer eso en Levítico 15, fíjate, vamos a tratar de entender lo que estaba viviendo esta mujer. ¿Sí? También ya vimos el sufrimiento de Jairo, vamos a entender lo que esta mujer estaba viviendo, su aflicción. Levítico 15, verso 19, déjame leer desde ahí. Dice así, cuando la mujer tuviere flujo de sangre, es la condición de esta mujer, y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada. Y cualquiera que le tocare será inmundo hasta la noche. O sea, esta mujer, esa es la condición. Imagínate, y eso cada mes, ¿no? Cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. O sea, la mujer se convertía en eso, en inmundicia. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado, de hasta qué grado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama, o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. Y la mujer, verso 25, la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, que esa es la situación de esta mujer, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo, todo el tiempo, 12 años, ¿te das cuenta? Todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere, todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre. Y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo
hasta la noche. ¿Te das cuenta de lo difícil que sería para esta mujer? Te decía, esto iba a afectar todas las áreas de su vida. Sexualmente no podía tocar a su esposo. Si estaba casada, no podía. O sea, yo pienso que esta mujer, si en un momento estuvo casada, su matrimonio ya lo había perdido. No podía estar con su esposo. Maternalmente no podía tener hijos. Domésticamente cualquier cosa que tocara se consideraba inmunda. Esta mujer yo creo que ya vivía apartada. Espiritualmente no se le permitía entrar al templo. Durante 12 años, esta mujer despertaba todos los días en un cuerpo que nadie quería, agotada físicamente, marginada socialmente. Esta es la situación de esta mujer. Ve su aflicción, ve su dolor. Y no solo eso, lo que vimos, ella había gastado todo lo que tenían médicos, que por cierto ninguno pudo ayudarla. Al contrario, cada vez estaba peor. La tristeza y la frustración habían acompañado a esta mujer durante 12 años de su vida. Así estaba esta mujer. Posiblemente antes de escuchar de Jesús ya había perdido toda esperanza de recibir ayuda. Hasta que escucha hablar de Jesús. Dice el verso 27, cuando oyó hablar de Jesús. ¿Te das cuenta? Cuando oyes. Tú no sabes, la gente que está a tu alrededor, cómo Dios la esté afligiendo, quebrantando. Necesitan oír de Jesús. Háblales de Jesús. Necesitan a Jesús. Esta mujer escucha a Jesús. Escucha a un hombre que viene haciendo milagros, sanando enfermos. Para ella es una nueva luz que se enciende en su oscuridad. Y no duda en ir a buscarlo. ¿Sí? Esta mujer buscó por todos lados, ¿verdad? El día de hoy muchos andan así. Muchos enfermos del alma acuden a muchos tipos de doctores, ¿verdad? Como lo hizo esta mujer. El doctor entretenimiento, ¿no? El doctor éxito, el doctor placer, el doctor autoayuda, el doctor somníferos. ¿Te das cuenta de eso? El doctor religión, hasta con el doctor religión van. Pero ninguno puede ofrecer la curación, la cura necesaria. Solo Jesús puede hacerlo. Recuerda eso, solo Jesús. Esta mujer se acerca, dice, vino por detrás entre la multitud mostrando eso en secreto. O sea, se acercó a Jesús, pero ahora sí que a su espalda, ¿no? No lo vio delante, por atrás se acercó, es lo que vemos. Entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Sabes? Debemos de admirar la fe de esta mujer. Porque, para empezar, se abrió paso en la multitud para poder llegar a Jesús. Sí, o sea, seguramente la gente le daría paso a un hombre importante como Jairo, sin ningún problema. Pero ¿quién se apartaría para dejar pasar a una mujer necesitada como ella? Esta mujer se esforzó. Y no solo eso, recordemos que ella era inmunda ceremonialmente. O sea, fue muy arriesgado decidir pasar entre la multitud, porque el tocar a Jesús implicaba tocar a las demás personas. Pero ¿tenía alguna otra alternativa? O sea, imagínate eso, es una mujer inmunda. Es como si hoy estuviéramos en una multitud así apretándonos y de repente entra alguien con COVID y se mete ahí entre todos. ¿No? O sea, esta mujer está así. Pero te digo, ¿tenía otra alternativa? No. Ella creía que con solo tocar el manto de Jesús sería salva de su azote. Pero Jesús no se conformaría con salvarla solo de su azote. Él quería salvarla del azote eterno de su pecado. Por eso la cosa no termina ahí. Entonces esta mujer dice, si tocare tan solamente su manto, esto es fe, como te decía. ¿Y qué sucede? Dice, seré salva. Y el verso 29 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. En un instante, así dice, enseguida, en un instante la mujer sintió que había quedado libre de esa enfermedad. ¿Te das cuenta? Una nueva sensación de bienestar
Esa nueva sensación de bienestar recorría por todo su cuerpo. Qué bien fue sentirse así después de 12 largos años, ¿no? Es lo que la mujer ha de haber sentido, dicho, gracias, ¿no? Increíble, porque veías entrar la multitud y ese día mucha gente enferma, mucha gente necesitada tocó a Jesús mientras pasaba, ¿estás de acuerdo? Y no fueron sanados. ¿Por qué esta mujer sí fue sanada? Esto no fue magia, no fue superstición. Fue fe. Fue fe. En su corazón ella sabía que cualquier contacto con Jesús, por más leve que fuera, le iba a dar sanidad. Y así fue. Mucha gente necesitada acude a Jesús. Multitudes, como te decía. Pero no sucede nada en sus vidas. ¿Por qué? Porque les hace falta fe. Necesitan fe. Acércate a Jesús, pero con fe, dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, que Él está ahí, que existe, que realmente está ahí. Esta mujer se acerca con esta fe y es sana. Pero vamos a ver qué sucede, verso 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Wow. La historia no terminó en el verso 29. ¿Pudo haber terminado ahí? ¿La sanó? No. Había algo más muy importante. ¿Sí? Dice el verso 30 que Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Jesús, como bien dicen los discípulos, todos lo estaban tocando, pero él sabía que había pasado algo. Y sabes, es Jesús. O sea, Jesús no solo sabía que había salido un poder de él, él sabía que se iba a encontrar con esta mujer ese día ahí. ¿Sí? Recuerda, Jesús está junto con Jairo yendo hacia la casa de Jairo. ¿Recuerdas eso? Pero se detiene aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenía no solo esa cita con Jairo, tenía la cita con esta mujer. Jesús se detiene. ¿Sí? Entonces vemos dos cosas importantes. Jesús fue accesible con Jairo, ¿recuerdas? No le reprochó, accedió. Cuando lo vio quebrantado, accedió. Pero también vemos algo más aquí. Jesús con esta mujer permitió ser interrumpido, ¿no? Entonces Jesús se detiene. Jesús no lleva prisa. Había alguien más que lo buscaba humildemente, ¿te das cuenta? Digo, me imagino a Jairo, ¿no? O sea, así como, oye, mi hija se está muriendo, o sea, vámonos. Pero Jesús sabe que alguien más lo está viendo, que alguien más, lo está buscando. Jesús hace esta pregunta, ¿verdad? ¿Quién ha tocado mis vestidos? No por ignorancia, sino para hacer salir a esta mujer de su anonimato, precisamente. Los discípulos contestan, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Así como que todos están apretando, o sea, los discípulos no entienden. Los discípulos no entienden lo que Jesús está diciendo en medio de toda esta multitud. Jesús sabía que había una mujer que podía experimentar la salvación en ese momento. Una mujer humillada que solo necesitaba, déjame decirlo así, un empujoncito. Un empujoncito más para ir a Jesús y ser salva. Es lo que Jesús está haciendo. Jesús conocía perfectamente a esta mujer. Cuando pregunta, ¿quién me ha tocado? No es que no la conozca, él conocía perfectamente a esta mujer. Más de lo que ella se conocía a sí misma. Él conocía su dolor, conocía su impotencia, conocía su frustración, pero sobre todo Jesús conocía cuál era su mayor necesidad. ¿Te
das cuenta? Sí, en la aflicción, en el dolor, Jesús conoce tu dolor. No creas que Él está ahí. Y no creas que no sabe lo que estás viviendo. Él conoce tu frustración, tu dolor, pero sobre todo Él conoce lo que está haciendo, Él sabe lo que está haciendo, Él sabe cuál es tu mayor necesidad. Y posiblemente es esto: humillarte, quebrantarte, para tener misericordia de ti. Eso es lo que Jesús está buscando, ¿se dan cuenta? Jesús la pudo haber exhibido delante de todos, que se vea quién era. Nunca menciona el nombre, Jesús pudo haber dicho su nombre, ¿verdad? Pudo haberla exhibido, traerla al frente de toda esta multitud, pero no lo hizo así. Y sabes, nunca lo hará así. Jesús siempre nos invita a venir delante de Él. Sí, Él usa el quebranto, pero no para que vengamos en anonimato como esta mujer, sino para que vengamos como Jairo, ¿verdad? Sin escondernos y dispuestos a decir toda la verdad, humillarnos. Sí, esto soy, Señor. Eso es lo que Jesús estaba buscando en esta mujer. Jesús, Él no estaba dispuesto a que esta mujer se quedara solo con la experiencia de un milagro. Él quería que ella que se fuera de ahí con la vida eterna, ¿te das cuenta? Eso es lo que Jesús quería. Qué triste es ver a personas que se acercan a Jesús en multitudes, como vemos, solo por un milagro, y perderse de lo más importante, la salvación. Qué triste estar tan cerca y a la vez tan lejos. Haber estado tan cerca. Y por eso Jesús se voltea y dice: ¿quién me ha tocado? O sea, no te vayas, ya no termino. Puedo hacer más por ti, ¿se dan cuenta? Es lo que Jesús la está invitando. ¿Sabes que tu quebranto, si estás viendo hoy un quebranto, que tu quebranto no se quede solo en aflicción y dolor, que tu quebranto produzca salvación? Es lamentable ver el quebranto de Dios en las personas, aún en sus hijos, y ver que no sirvió de nada, que se quedó solo en dolor y no produjo nada. Dios, aún en la aflicción, tiene un propósito. Enfócate en eso. Entonces, con esta pregunta, lo que Jesús está haciendo es invitando a esta mujer a venir correctamente a Él. No por atrás, no por la espalda, no como un simple hacedor de milagros, sino como el Salvador del mundo. Eso es lo que la está invitando. Piensa en esto, la mujer en ese momento pudo haberse dado la vuelta y desaparecer, ¿verdad? Que imagínate que todos se enteran de que una mujer inmunda los había tocado. Esta mujer dijo: ya estoy sana, yo me voy, ¿verdad? Pues a pesar de lo que había hecho, ella viene a Jesús. Y sí, viene temiendo y temblando, pero viene a Jesús, es lo que nos dice. La mujer, verso 33, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, y por eso viene así, por lo que había vivido, por lo que estaba pasando, ¿sí? Podemos pensar que venía temiendo y temblando porque será descubierta, pero creo que ella viene temiendo y temblando. ¿Por qué? Porque ahora sabe quién es quien la está llamando. Dios, Jesús, el santo, justo, el perfecto Dios. Por eso dice: sé quién es Él. Y viene temblando. ¿Pero qué hace? Vino y se postró delante de Él y le dijo toda la verdad. ¿Sabes? Así es como el pecador arrepentido viene al Señor, con temor y temblor. ¿Por qué? Porque sabe quién es Jesús, porque sabe delante de quién está viniendo. Esa es la manera correcta. Y esto lo vemos obviamente en cómo viene, cómo se acerca. Delante de Jesús ella viene y ¿qué hace? Se postra, diciéndole toda la verdad. Y eso es lo que le faltaba a la mujer, ¿te das cuenta? Esto es lo que Jesús estaba buscando cuando dice: ¿quién me ha tocado? No te quedes solamente con un milagro, ven. Jairo vino humillándose públicamente. Esta mujer también debía de hacerlo público. ¿Sabes? O sea, lo he dicho otras veces,
Jesús no tiene hijos secretos. Dios no tiene hijos secretos. No hay cristianos de la secreta. O sea, cuando una persona se arrepiente, es notorio. Públicamente se ve. Esta mujer viene y se postra. Y me encanta porque aquí ya vimos a 3 personas haciendo esto. ¿Recuerdas el demonio? El hombre endemoniado se arrodilló. Verso 6 del capítulo 5. Jairo se postró, verso 22. Y ahora vemos a esta mujer postrándose delante de Jesús. Este capítulo me muestra quién es Jesús. Digno de adoración. Pero, algo importante, esta mujer también viene diciendo toda la verdad. Una de las evidencias que muestran que una persona se ha postrado realmente ante Jesús es que confiesa toda la verdad. ¿Se dan cuenta? Toda la verdad. Hace rato te citaba Isaías 42:3, ¿recuerdas? No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea, pero no te lo termine de citar, déjame dártelo de la segunda parte. Dice, por medio, o sea, él no va a hacer esto, no va a quebrar la caña cascada, no va a apagar el pábilo que humea, dice, por medio de la verdad traerá justicia. Esta es la otra parte. O sea, Dios va a tener misericordia del quebrantado, del humillado, pero es necesario que venga en verdad, porque solamente ahí va a haber salvación, justicia. Y eso es lo que le está pidiendo esta mujer. Te falta la segunda parte. Di toda la verdad, trae la verdad. Confesión. Confesión es lo que estamos hablando. ¿Sabes? La palabra confesión no es decirlo no es decirle a Dios cosas que no sabe de ti. ¿Por qué? Porque Él sabe todo de ti, ¿verdad? La confesión es estar de acuerdo con Dios. Te lo he dicho otras veces, la palabra confesión en griego significa hablar lo mismo. Es estar de acuerdo con Dios, es decirle a Dios las cosas son como tú dices que son, no como yo las percibo. Es decirle a lo negro, negro y a lo blanco, blanco. Prácticamente es eso. Por esta mujer dice y le dice toda la verdad. Si vienes a Jesús buscando solo un milagro o sanidad, no tienes por qué confesar tu pecado, ¿verdad? Así vienen muchos. Pero si vienes a Él buscando salvación, vida eterna, es necesario confesar tu pecado en arrepentimiento. Por eso muchos prefieren ese Jesús que nos puede hacer un milagro. Pero que no me pida que me humille o que me arrepienta. No quieren salvación. ¿Qué estás buscando el día de hoy en Jesús? ¿Solamente que mejore tu vida? ¿Que se acabe esta pandemia, que te dé un empleo, que te dé una casa, un mejor trabajo? ¿Otro esposo? ¿Otro hijo? ¿Un milagro? ¿Sanidad? Salvación es lo que necesitamos. El hombre necesita salvación. Tienes que venir confesando tu pecado en arrepentimiento. Esta mujer está arrepentida. ¿Sí? Vamos a ver qué fue lo que Jesús le dijo en el verso 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Es importante notar que Jesús no dijo, tu toque te ha salvado, ¿verdad? Sino tu fe te ha salvado, tu fe te ha hecho salva. La fe de esta mujer estaba puesta en la persona correcta, en Jesús. Ella creyó en Jesús y siguió creyendo en Jesús. ¿Te das cuenta? Creyó en Jesús cuando dijo, si tocares solamente su manto seré salva. Pero también creyó en Jesús cuando le dijo, ¿quién me ha tocado? A ver, ven, no te vayas, ven y confiesa quién eres. Esa mujer creyó también en ese momento. Eso es lo que nos salva, la fe. ¿Sí? Entonces, esto sugiere que experimentó mucho más que la sanidad física. Conoció a Jesús como su Señor y Salvador. Y Jesús pudo decirle, ve en paz, ¿verdad? Hasta ese momento, ve en paz. Ahora sí, ve en paz.
Esta mujer puede haber dicho, pues ya me había ido en paz desde hace rato, ya me había sanado. Pero realmente no iba con paz. ¿Por qué? Porque si ella se hubiera ido solo con su sanidad física, se hubiera ido en paz con su sanidad física, pero esa no es la paz que Jesús vino a darnos. ¿Recuerdas Juan 14:27? Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Esa paz de Jesús diferente. ¿Sabes cuál es esa paz? ¿Recuerdas lo que significa la palabra paz? Reconciliación. Unir dos cosas que estaban enemistades. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No te vayas con una paz terrenal, temporal. Si vienes a Jesús, vete con una paz eterna, esa paz que te ha reconciliado con Dios por medio de la justificación, creyendo en Jesús, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Jesús, por eso Jesús le dice, ven paz y queda sana de tu azote. ¿Sí? No solo el azote físico, el azote eterno, como te decía. Es lo que está experimentando esta mujer. Vamos a continuar, vamos a ver la parte final de esta historia. Regresa con Jairo, ¿no? Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas lo que sintió Jairo al escuchar esto? Y no solo al escuchar, sino cuando Jesús se detuvo a sanar a la mujer, saber que, oye, mi hija está muriendo, o sea, ¿por qué preguntas quién tocó? O sea, vámonos. Y de repente se queda ahí y de repente después de eso vienen a buscarle y dicen, ¿sabes qué? Ya murió. Ya no lo molestes. ¿Sabes? Jairo ya había creído lo difícil, pero podría creer lo imposible. O sea, él creyó, o sea, es difícil, pero Jesús puede sanarla. Pero ella ya ha muerto. Jesús podrá hacer algo por ella. Precisamente eso es lo que Jesús le pide que hiciera. ¿Sí? Cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor, incluso pueden venir otros a desanimarnos, decirnos, ya no lo molestes, ya para qué vas a la iglesia. Todo lo que podemos hacer es aferrarnos por fe a las promesas de Dios. Creer en Dios. Porque Jesús le dice a Jairo, no temas, ¿verdad? Cree solamente. El verbo creer es un imperativo al presente. ¿Qué significa esto? Es una acción continua. Jesús está diciendo, sigue creyendo, no dejes de creer. Jesús le ordenó a Jairo que no tuviera miedo. Deja de temer, no temas, sigue creyendo. Prácticamente está diciendo, ¿viniste con fe? Sigue con fe. No dejes de tener fe, sigue creyendo. En momentos como estos, la fe es el único remedio contra la tristeza y el temor. Confiar en Dios. La fe y el miedo no pueden vivir juntos. Es lo que vemos aquí. Por eso Jesús dice, no temas, cree. No puedes tener temor y estar creyendo. ¿Sí? O viceversa. Si crees, no vas a tener temor. El perfecto amor echa fuera el temor, ¿recuerdas? 1 Juan 4. Entonces, la cura para el miedo es la fe en Dios. ¿Sí? No pueden estar juntos. Y lo que Jesús le dice, no dejes de creer. Que el temor no te quite la fe ni te robe la fe. No dejes de creer. Vamos al verso 37. Dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Entonces, Jesús no permite que nadie más vaya, solamente
obviamente va Jairo, perdón, va Pedro, le dice a Pedro, a Jacobo y Juan, y de entre los 12 apóstoles, estos tres formaban el círculo íntimo de Jesús, lo sabemos, ¿no? Aquí empezamos a ver ese círculo que se empieza a formar. Estos tres vivirían experiencias increíbles con Jesús y sobre todo experiencias significativas. Entre ellas, pues estaba la transfiguración, ¿verdad? Estaba el monte Getsemaní cuando Jesús ora, pero una de esas experiencias era esta, la resurrección de la hija de Jairo, precisamente. Entonces Jesús solamente se lleva a ellos y dice que llega a la casa, vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. En ese tiempo se contrataba gente para que llorara en los funerales, ¿no? Para lamentarse. Entonces realmente no era gente que estuviera tan dolida, simplemente era su trabajo y entre más gritaban, pues más les pagaban, ¿no? Entonces estaban así, ¿no? Y lo vemos en el hecho de lo que sucede. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Jesús usó la palabra dormir, indicando que la condición de la niña era temporal y que sería restaurada. Eso es lo que le está diciendo. O sea, ellos lo entienden al grado de qué, de que se burlan de Jesús, se burlaban de él. Hoy en día muchos siguen riéndose de las palabras de Jesús, porque parecen ridículas, ¿verdad? Que Jesús resucita a los muertos, que dé vida eterna, pero es verdad. La palabra de Dios dice eso. La palabra de Dios en Tesalonicenses habla de aquellos que duermen, han muerto en Cristo, pero simplemente para Él están durmiendo, ¿verdad? Sin embargo, muchos se burlan de eso. Y Jesús nos está enseñando una importante lección acerca de mantener la esperanza y la fe en Él. Aunque muchos se burlen, ten fe en Él. Dice, mas Él echándolos fuera todos, ¿verdad? Y Jesús los echa fuera no porque se hayan burlado. ¿Sabes por qué? Porque no creían, no tenían fe. O sea, Jesús dice, o sea, aquí no hay fe, entre ellos no hay fe. Pero se ve que hay fe en los padres de esta niña. Por eso dice, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, o sea, Juan, Pedro y Jacobo, y entró donde estaba la niña. Y vamos a ver qué sucede, verso 41. Y tomando la mano de la niña, esta niña ya está muerta, recuerdan. Le dijo Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Jesús toma a esta niña de la mano y dice una frase en arameo. Tú recuerdas el arameo, era esta mezcla de caldeo y hebreo, ¿no? Parte hebreo y parte caldeo, ¿no? De los babilónicos, de cuando estuvieron de cautivos en el cautiverio, ¿no? Y bueno, toda esa historia lo vemos en Esdras y Nehemías, donde ya empieza a hablar en arameo, que es esa mezcla. Y es interesante porque esta palabra que usa, ¿no? Esta palabra talita, en hebreo la raíz de esta palabra es cordero. No es como si Dios le estuviera diciendo, ¿no? Se traduce niña levántate, pero es como si Jesús le estuviera diciendo cordero levántate, ¿no? Porque es eso, o sea, él la ve como ese cordero, o sea, como un hijo suyo, ¿sí? Porque sabe que hay fe en esto. Y es así, cuando Dios nos quebranta, solamente tenemos que escuchar a Dios diciendo, hey, corderito, levántate, levántate. Jesús les ordena, ¿no? Por último vemos, obviamente esto trajo mucho espanto, ¿no? Y se espantaron grandemente al ver que su hija andaba y caminaba como si no hubiera pasado, ¿sí? Pero pues Él les ordena, dice que les mandó mucho que nadie lo supiese. Les ordena que nadie pues sepa lo que sucedió, probablemente porque ya no quería que lo siguieran por los milagros, ¿verdad? Pero ¿cómo ocultar la resurrección de una persona? ¿No? O sea, ¿cómo decir, pues, ya vive, ¿no? Bueno, pues lo más increíble es que aún viendo una señal como esta, Jesús sabe que la multitud no lo va a buscar correctamente. Ellos van a seguir buscándolo simplemente por milagros, por sanidad, pero no por salvación. Es por eso que Jesús les dice, no digan nada. Esta gente, ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Viendo, no van a ver, ¿verdad? ¿Sabes? Qué historia, ¿verdad? Qué historia, porque muchos podemos identificarnos. Y sí, todos los seres humanos somos como Jairo.
somos como esta mujer. Algunas veces somos así como Jairo, soberbios, prepotentes, hasta que Dios trae un quebranto a nuestras vidas. Y solo así podemos ver la gloria de Jesús como se puede ver, con humildad solamente. Si no te humillas, no vas a poder ver a Jesús correctamente como el Salvador. Lo vas a seguir viendo solamente como un sanador, como el que hace milagros. Tenemos que venir con fe, como lo hizo Jairo y la mujer, pero sobre todo tenemos que venir con un arrepentimiento, reconociendo nuestra mayor necesidad. No es sanidad, sino salvación. Salvación. ¿Te das cuenta que las dos veces se usó la palabra salvación? ¿Y serás salva? No uso sanidad. ¿Serás sana? Hay salvación. Dios algunas veces usará la enfermedad o aún la muerte, como vemos, para que nosotros reaccionemos en quebranto, para que podamos reaccionar en fe, en arrepentimiento, en confesión. ¿Para qué? Para recibir salvación, para recibir perdón de pecados. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Jesús no vino a condenarnos, ¿verdad? Él vino a salvarnos. Él lo dijo: yo no vine por los justos, vine por los enfermos, aquellos que se humillan y reconocen su situación y su condición. Y a veces Dios tiene que quebrantarnos. Déjame leerte algunos versículos donde vemos claramente esto. Desde el Antiguo Testamento Dios ya estaba mostrando esto. Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, ¿recuerdas? Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ni aunque haya sido Jairo, ni aunque haya sido, como te decía, la persona más prepotente, orgullosa, soberbia. Si tú vienes al Señor realmente contrito y humillado, Él no te va a despreciar. Salmo 34, 18. Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Te das cuenta? Eso es lo que vemos en estas dos personas. ¿Cómo fue que Jairo llevó eso a un quebranto en su vida? Que este quebranto que estás viviendo, quizás enfermedad, no sea en vano. Dios quiere sanarte, sí, y lo puede hacer, pero sobre todo quiere salvarte. Quiere que respondas en humildad. Déjame leer otro versículo, Isaías 57, verso 15. Isaías 57, 15 dice: es el santo, está hablando de Dios, es el santo. Dice: yo habito, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. Está hablando de Dios, ese mismo Dios que vemos aquí. Pero ¿qué más dice? Y con el quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios quebranta no para aplastar y terminarte, o sea, no va a romper la caña, no va a apagar el pábilo, como llamamos. Quiere salvarte, pero tienes que venir correctamente. ¿Cómo? ¿Recuerdas las bienaventuranzas? Mateo 5. Déjame leer esto, 3 y 4. Las primeras dos bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Recuerdas aquellos que ya reconocieron su pobreza, su miseria, su condición delante de Dios? Soy un pecador. Merezco la ira de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, llorar tu pecado, tu aflicción. En tu dolor, reconocer tu condición. Dice: porque ellos recibirán consolación. Eso es lo que Dios hace cuando quebranta nuestras vidas. No es simplemente hacerte sufrir. Él quiere salvarte, pero no solo de esa aflicción, del pecado, del azote, no del azote físico, sino del azote eterno, como veíamos. Quiero terminar con este pasaje. Acompáñame, por favor. 2 Corintios 7. En este pasaje el apóstol Pablo explica muy bien esto, lo que vimos el día de hoy. 2 Corintios 7, verso 9. Fíjate lo que dice. Ahora me gozo, dice el apóstol Pablo. Quizás recuerdes estos pasajes. Ahora me gozo, no porque haya sido contristados.
O sea, Pablo tenía un gozo en su corazón, pero no porque fueron afligidos. O sea, no me estoy gustando de que ahora sí ya sufrieron, no. Sino porque fuiste contristados con un propósito para arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Fuiste quebrantados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Según Dios, Dios busca eso, contristarnos, contristarte, afligirte. ¿Para qué? Para que puedas arrepentirte y tener salvación. Dice, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Dice verso 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Te das cuenta? De que no hay que arrepentirse. Si Dios te afligió realmente, ya te arrepentiste, ya no te arrepientas de haber hecho eso. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Esta mujer, aún Jairo, los dos pudieron haber seguido con su tristeza. Quizás la mujer sana, pero con su pecado. Jairo pudo haber dicho, ya murió mi hija, ya no hay nada que hacer. Y lo peor no es que su hija haya muerto, pudo haber sido sin salvación tampoco. ¿Te das cuenta? La tristeza del mundo produce muerte. Pero la tristeza de Dios produce salvación. Fíjate lo que dice el verso 11. Porque hay aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. O sea, ¿qué hizo esto? ¿Qué produjo que han sido contristados? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? Cambió a los corintios. ¿Te das cuenta? El quebranto tiene un propósito, cambiar tu corazón. Solicitud, buscar a Dios. Como Jairo, sabes que ya estuvo, me voy a humillar, voy a buscar a Dios. Voy a humillar mi corazón. Voy a ir delante de Él. Voy a decir toda la verdad. Humíllate. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si estás viéndole de aflicción, un quebranto, ven al Señor, pero ven correctamente. No vengas por atrás solamente, buscando un milagro. Ven humillado, confiando en Él. Humíllate. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Este lugar, esta tierra es el tiempo para humillarnos. La exaltación vendrá cuando estemos con Él en su gloria. Aquí el hombre necesita humillarse. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este pasaje tan hermoso. Gracias por mostrarnos el evangelio de esta manera. Señor, tú enviaste a tu Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados, porque somos pecadores, somos malos, necesitados de gracia y de perdón, Señor. Tú no enviaste a Jesús por los justos, por los sanos. Tú lo enviaste por los enfermos, por los que reconocen su pecado. Señor, yo te pido, Señor, por el que esté viéndonos, escuchando el día de hoy, está pasando por un quebranto, Señor, que no sea en vano, que no se quede simplemente como una tristeza del mundo. Señor, produce arrepentimiento, confesión, trae fe a sus corazones y sobre todo, Señor, trae salvación, Señor. Gracias, Padre, porque el quebranto se convierte en una bendición para nosotros. Y te damos gracias. Bueno fue que fuéramos afligidos, quebrantados, Señor, porque solo así llegamos a verte y a conocerte. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, gracias. Gracias por haber dado tu vida por nosotros. Gracias porque sabemos que tú, Señor, puedes darnos, sí, sanidad, milagros, pero sobre todo, Señor, sobre todo, salvación. Que nunca perdamos esa perspectiva, Señor. Salvación. Gracias, Señor. Gracias por recordarnos esto, Señor. Gracias por venir a salvarnos. En nombre de Jesús. Amén.